buenos días. Y como a continuación tendremos a la reportera Xochitl Buena Román del sexto C de la Escuela Normal de la Huasteca Potosina, Extensión Tancanwitz, que nos estará hablando un poco del libro de los derechos humanos culturales. Muy buenos días. El día de hoy estaremos hablando acerca del libro de los derechos humanos culturales de la CNDH. Este libro consta de 4 temas, pero el día de hoy hablaremos únicamente del tema número 3. ¿Dónde se encuentran reconocidos los derechos humanos culturales? Muy bien, hablaremos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales. Brinda a nuestro sistema jurídico un amplio catálogo de la materia sobre los mecanismos jurídicos de la nación. Si nos enfocamos más en la Constitución Política, nos podemos dar cuenta que en el artículo número 2, en el apartado A, viene sobre la protección de los pueblos indígenas y sus manifestaciones, así como también los instrumentos internacionales básicos para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, en el artículo número 14 y 15. Así como también se destaca los instrumentos internacionales de carácter declarativo. En la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. En el artículo número 27 hace la referencia de la protección del respeto de los derechos culturales, al igual que la Declaración en la América de los Derechos y Deberes de los Hombres del mismo año. En este sentido, es importante destacar los acuerdos de la jurisprudencia. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como efectivamente lo son la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Unidos de América, cuyas normas se hacen referencia a la genérica de los derechos humanos. Incluso aquellas disposiciones previas por otros instrumentos jurídicos cuyo objeto principal no necesariamente verse en tal ámbito. En este sentido, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado y ha dado el reconocimiento de dichas disposiciones, junto con las dos características: por un lado, al permitir la eficacia de los derechos humanos, y por el otro lado, los derechos humanos establecidos por los instrumentos internacionales que se expandan al horizonte de protección de los justiciables. Así puesto también, a nivel internacional existen innumerables tratados, a lo cual México establece la protección, la preservación y el mejoramiento de los derechos humanos. En el ámbito regional existen disposiciones en materia de los derechos humanos culturales en los tratados de la Convención Interamericana sobre los Derechos del Autor en las obras literarias, científicas y artísticas. Esto es un poco de lo que habla la lectura del libro Los Derechos Humanos Culturales de la CNDH. Espero les haya gustado este reportaje que hicimos de la lectura del libro. Muchas gracias.